Bueno amigos, a petición de algunos suscriptores, vamos a hacer un vídeo hablando de cómo cuidar las suculentas en verano. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir de todo, que no me considero la persona más entendida del mundo para confirmar categóricamente cómo hay que cuidar las suculentas en verano, porque pienso que es la peor época y la época en la que más suculentas se nos van para el más allá plantil, por lo menos a mí. Entonces esto me gustaría que fuera un vídeo un poquito en el que compartiéramos experiencias, es decir, que vosotros también me digáis un poquito pues cómo cuidáis a vuestras plantitas, qué es lo que hacéis, si tenéis algún truquito o no. Mirad cómo está mi Liptos. Bueno, por ejemplo, el verano pasado casi le mato. ¿Pues por qué? Pues porque de ver tantos vídeos en que a los Liptos no hay que regarlos, que si no sé qué, que si cuando tal, pues yo no le regaba y casi se me seca. Y bueno, al final le he estado yo llevando a mi aire y ahí está, muy bonito. ¿Veis? Cómo está dando hojas nuevas. Entonces, bueno, pues esto lo que os quiero decir con esto es que cada plantita es un mundo. Es decir, cada plantita es un mundo y luego cada persona, vamos a decir así, en su casa, en su jardín, pues tiene su propio universo plantil. Y estos consejos que vamos a dar no se pueden aplicar ni a todas las plantas ni tampoco para todas las personas. Eso que quede claro de antemano, ¿de acuerdo? Bueno, ya me va a interrumpir Bruce, por supuesto. Bueno, pues nada, que hay perritos en la calle y a Bruce no le gusta. Lo que tengo que decir, bueno, ya sabéis que mi nombre es Ana y vivo en Madrid. Madrid es una ciudad de climas muy marcados, es decir, tenemos un invierno y una primavera bastante fría y luego tenemos un verano que es un infierno, es decir, tenemos temperaturas altísimas y más, por ejemplo, este verano que hemos entrado ya desde prácticamente últimos de mayo con temperaturas de casi 40 grados. Entonces, bueno, pues como podéis entender, pues los cuidados de las plantas a lo mejor no tienen nada que ver pues con una persona que viva en un clima como puede ser Canarias o personas que viváis en otros países, tengáis climas tropicales, o sea que más o menos que quede claro esto, porque estos son unos consejos para, digamos, mi pequeño universo. Es decir, mi universo plantil, que es mi casa y en Madrid. Porque tampoco todas las casas de Madrid tienen ni las mismas condiciones, ni el mismo clima, y depende de dónde vivas, si vives en la zona norte, en la zona sur. O sea, que eso depende. Entonces eso quiero que quede muy claro. Que son consejos, vamos a decir, un poco generales, pero que no es un dogma. A ver, para mí el verano es la época más complicada para cuidar suculentas. Y partiendo de la base de que es bastante complicado cuidar suculentas, yo por ejemplo tengo plantas de interior, tengo orquídeas y bueno, y otro tipo de plantas y tal, helechos, y puedo deciros que para mí las suculentas son las plantitas más complicadas de cuidar. Es decir, con todo lo que os digan que son muy fáciles, que se cuidan solitas, de eso nada. Las suculentas a veces juegan con nosotros y cuando menos te lo esperas, no sabes qué las pasa o se pudren sus raíces y a veces no se trata de que las estés regando ni demasiado y a veces no sabes ni por qué, o sea, no sabes ni por qué las está pasando pues lo que sea, el problema que sea. Entonces, para mí el verano es una época muy complicada. ¿Por qué? Porque yo uno de los principales problemas con los que me enfrento en verano es con el tema del riego y las altas temperaturas y el sol. Al igual que en el invierno no tengo sol, pero bueno, tengo mis lamparitas LED y más o menos las llevo controladas y luego voy teniendo un poquito de sol en primavera y las plantitas pues se van manteniendo bonitas y tal. Llega el verano y me encuentro pues que tengo un solazo de mañana que más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y claro,
yo vivo en una casa, es decir, no puedo disponer ni de malla sombra, ni de tener las plantas pues como yo quisiera, ¿no? Entonces me imagino que este problema os pasará también a muchas personas, que no siempre disponéis del lugar adecuado, de, pues no sé, de muchos elementos para poder tener bien a vuestras plantitas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar así un poquito por encima, ¿no? De lo que yo hago para mantenerlas, vamos a decir, lo más bonitas posibles y que sufran lo menos posible, ¿ok? Bueno, vamos a partir de la base también de que cada suculenta o cada plantita es un mundo. Es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, este Pachyphytum oviferum, que como veis está precioso y aguanta muchísimo el sol que le dé. Es decir, puede estar horas al sol y como veis está cada vez más bonito. Es una planta que no sufre nada, nada, nada con el sol. ¿Veis? Bueno, aquí tengo una Dromichus que veis, bueno, están todas un poco cerraditas. Mirad, por ejemplo, la Echeveria gavoides, cómo se ha cerrado. Las echeverias, por ejemplo, ahora en verano entran en estado de reposo. Entonces, claro, uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta es el tema del riego. ¿Cuándo y cómo regar? Que para mí es la base primordial, pues para mantener vuestras suculentas en buen estado. A ver, la regla de cuándo regar las suculentas yo creo que es un poco siempre la misma. Cuando veáis que está el sustrato seco es ahí cuando tenéis que regar y no más. Y luego la diferencia sería, en verano hay que tener muchísimo cuidado con el tema del calor y del sol. Es decir, tenéis que tener como muy en cuenta la hora de regar vuestras plantas. Mirad, quería enseñaros mi otro liptos que ha hecho la muda. ¿Veis cómo está dejando ahí sus hojas antiguas? Y están saliendo las siguientes. Bueno, pues así a grandes rasgos, para no enrollarnos. Yo en verano, sobre todo cuando están las temperaturas tan altas como ocurre ahora, yo riego las plantas o ya prácticamente por la noche, las suculentas vamos, o las riego muy prontito al amanecer. Porque si no, tenéis que tener mucho cuidado porque como las reguéis, por ejemplo, ya a partir de cierta hora que las está dando el sol, y más con el calor que hace, pues nada, se las pueden cocer sus raíces. Y entonces os vais a encontrar de repente que no sabéis qué le pasa a la planta y si se os ha podrido, se os ha muerto. Entonces yo, por ejemplo, la riego muy prontito por la mañana o ya muy tarde al anochecer prácticamente, para que le dé tiempo a la planta a absorber bien el agua y si le da el sol, pues bueno, pues no se me cueza. Entonces es uno de los temas principales, el tema de la hora sobre todo, más que cuando tengo que regar, a la hora que tengo que regar. A ver, yo más o menos como norma las estoy regando pues como ahora mismo en verano como una vez por semana, cada 8 días, una cosa así. Entonces, os vuelvo a repetir, aquí en mi clima y en mi casa, las estoy regando de esta manera. También siempre miro cómo está el sustrato. Si veo que el sustrato está ligeramente húmedo, no riego la planta, me espero un poquito. Yo creo que esa norma siempre va a ser la misma, dependiendo de si es verano, otoño o invierno, da lo mismo. Mirad, aquí os muestro mi Haworthia cymbiformes, que esta es una plantita que yo casi la mato por falta de riego. Se le secaban las raíces. Me daba tanto miedo que se pudriera que al final lo que hice es que se quedó seca. Y bueno, desde que la he cogido un poco el truco del riego, la riego más a menudo, pues está bastante más bonita. Es una planta, la verdad a mí me encantan las Haworthias. A ver, un tema muy recurrente en mis plantas, en mis suculentas, que no sé si os ha pasado a vosotros, es que las tenéis perfectas, por ejemplo en primavera, están súper bonitas y de repente no sabéis qué pasa, que llega esta época del verano, las dais un rieguito y de repente parece que en vez de agua habéis echado a la planta veneno. Sinceramente, a veces no entiendo muy bien por qué pasa esto, pero es como que parece que ese riego le ha venido a la planta mal, no, lo siguiente. Y tú ves que la planta necesitaba agua, que estaba completamente el sustrato seco y no sabes por qué, pues la planta se pone como lánguida, como blandita y dices, creo que he metido la pata. Entonces, bueno, pues eso es un tema que a mí me suele pasar y me gustaría, si os pasa a vosotros también, que me lo comentéis.
que me comentéis por qué pasa esto. Por ejemplo, una de las plantas con las que me sucede esto es con la Echeveria lilacina, que la tengo ahí. Es una planta que la tengo desde hace varios años, pero sinceramente nunca he vuelto a recuperar el esplendor que tenía como cuando la traje, ¿no? Sinceramente, creo que odia el agua. Creo que odia el agua. O sea, es que cuando la riego parece que se pone más fea. Entonces, es una cosa curiosa que no sé si os pasará a vosotros con las lilacinas. Luego, por ejemplo, hablando un poquito así de las plantas en general, cada una, vamos a ver, hay gente que a lo mejor riega todas las plantas por igual, yo no. Yo no, porque si riego todas las plantas por igual, yo me quedo sin plantas. Tampoco tengo un jardín enorme como otras personas y me imagino, bueno, pues claro, no es tan complicado, ¿no? Pero yo miro planta por planta y cada una tiene sus necesidades. O sea, yo no riego igual, por ejemplo, a las jawortias, ni riego, por ejemplo, igual a esta Echeveria pulidonis, ni riego por igual a esta perlebón. O sea, lo tengo clarísimo. Cada una tiene unas necesidades. La pulidonis es una planta que resiste bastante tiempo sin regar. La perlebón es una planta que pide agua más a menudo. El Kalanchoe humilis para mí es una planta que le gusta muchísimo el agua. Y por ejemplo os puedo decir que la aloe variegata que tengo allí, pues es una planta que prácticamente es que no riego nunca, en ninguna época del año. Es que le hago riegos de prácticamente una vez al mes, tanto en verano como en invierno. Y ahí está, muy bonito, creciendo y dando sus hijuelos. O sea que es que cada planta es un mundo. ¿Veis? Por ejemplo, a mí me pasa que en verano muchas de mis suculentas las pasa lo que le está pasando ahora mismo a este Graptopetalum bellum. Y es que se empiezan a poner de repente como muy blanditas, muy blanditas. Las riegas y notas que el riego como que no surte efecto. Entonces, bueno, he comprobado a veces que no tengo que darle tanta importancia porque es un proceso que tiene la planta en sí. Vamos a decir que está pasando como por un mal momento, porque luego, por ejemplo, la parte más interna sí que está más durita y bueno, sueltan como muchísimas hojas, van secando muchas hojitas de la parte basal y creo que no hay que darle excesivamente importancia, a no ser que ya veas la planta que, pues no sé, algún signo de que tiene hongo o alguna cosa así. Pero eso es una cosa muy recurrente también en mis plantitas en el verano. Bueno, estas las tengo también bajo las lámparas LED. Hago un poquito, alterno un poquito unas con otras. Las pongo al sol, otras las meto para adentro. A ver, yo me preocupo mucho por mis plantas, lo tengo clarísimo. Y trato de que estén lo mejor posible. Bueno, ahí tengo una peperomia, que si algunos tenéis esta peperomia, que es la peperomia ferreirae, que sepáis que le encanta el sol. O sea, es como una suculenta, igual. Yo al principio la tenía un poquito más con un cuidado de planta como otras peperomias y no, se me puso fea, casi se me muere. Ahí tengo mi euforbia, que me he dado cuenta de otra cosa, no le gusta tanto el sol como yo me creía. Entonces, al final no la estoy poniendo nada más que con mucha luz, pero adiós sol. Casi se me quema, o sea que muy mal, muy mal. La euforbia no le gusta tanto el sol como yo pensaba. Bueno, es un poquito complicado, como os digo, hablar del cuidado general de las suculentas en verano, sobre todo por eso, porque en cada casa es un mundo. Yo, por ejemplo, aquí tengo también mis sansevierias, que también es una suculenta, y bueno, pues hay que tener también cuidado con el riego, porque a mí lo que me ha pasado con las sansevierias, que bueno, tengo un vídeo que ya os pondré, es que se me quedaban sin raíces. O sea, se me secaban las raíces. Y bueno, esta, por ejemplo, sufrió una recuperación que bueno, ha salido bien porque está más fea de lo que era. Pero bueno, mira, ya va teniendo hijitos nuevos y tal. Y bueno, la voy dando un poquito más de riego del que yo me creía. Porque también he ido viendo que sí, hay que tener cuidado con el riego, pero tampoco te puedes quedar tan sumamente escaso que al final lo que es la plantita lo que la pasa es que se seca. Entonces, bueno, pues eso, cada uno tenéis que ir viendo un poquito, pues dependiendo de cómo vuestras plantitas os hablan, os dicen, digamos, con... Las plantas de alguna manera siempre te comunican lo que quieren, o sea, te piden el agua o no te la piden.
ellas se comunican con nosotros y eso es muy importante, tener eso en cuenta. Aquí tengo, por ejemplo, mi curio, que bueno, no tengo muy claro cuál es. Ese no es el Roblejanus, es el otro. Bueno, pues esta planta, desde que la riego más, se ha puesto preciosa. Me pasaba lo mismo, la tenía también con falta de riego. Y mirad, está creciendo muchísimo, ya se están haciendo más grandecitos lo que serían las hojitas, porque las tenía sumamente chiquititas. Y bueno, pues la verdad es que está muy bonita. Ahora, es que no se ve muy bien, tengo la luz aquí un poco rara, pero bueno, pues otra planta que le he ido cogiendo el truco también a fuerza de ver pues sus reacciones, ¿no? Otra cosa también que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en verano las suculentas pierden mucho sus colores. Mirad, por ejemplo, bueno, esto es una perlebón. Yo tengo aquí la luz un poco rara. Y la que tengo aquí al fondo es otra perlebón. Bueno, estas dos estaban súper bonitas hace cuestión de un mes. O sea, en primavera prácticamente. Tenían unos colores increíbles. Ha sido llegar el verano, darlas el sol y parece enteramente que las he lavado con lejía. Pero bueno, también le ha pasado a las agaboides. Es como que han perdido también el color. Se me han quedado como descoloridas. En general todas para mí pierden un poco el color. O sea, se ponen más bonitas en la época, digamos, cuando los colores que las da el frío. Entonces tampoco os extrañéis si veis de repente que vuestras plantitas pierden un poquito pues el color que tenían. Bueno, este es una Aeonium kiwi que se me ha quedado hecho ahí como una pelotita todo. Tiene muchos hijuelos. Y bueno, el Aeonium es otro tema que ahora vamos a tratar porque tiene un cuidado diferente también al que pueden tener otras suculentas. Bueno, quería deciros que las agaboides para mí son las plantas más duras que existen. Aparte de bonitas, mirad qué durita está. Bueno, veis que está súper cerradita. Se está protegiendo la pobre del calor que va a venir dentro de escasos segundos. Es una planta súper resistente, muy resistente. Aquí tengo la orejita de Shrek, que la veo como una planta también todoterreno, se adapta tanto a tenerla en condiciones de poca luz como de mucha luz, aguanta muy bien también el calor. Yo esta siempre lo que hago es que la toco las hojitas, si veo que están blanditas y miro el sustrato y veo que ya está seco, la riego. Esta, por ejemplo, creo que es una Echeveria salsa verde, pues esta la tenía yo con muy poquito riego. Entonces me estaba dando cuenta que la planta no estaba funcionando muy bien, digo ahora en verano. En cuanto la he empezado a regar más, he empezado a notar otra vez, ha ido cogiendo turgencia y está más bonita. Mirad, sin embargo, el Adromichus está ahora creciendo. O sea, es una planta que está activa en verano. También se ha cerrado un poquito. Y bueno, lo que os contaba, el Pachyphytum oviferum es una planta que aguanta mucho el sol. Nunca la veréis ninguna hojita quemada. Hombre, mucho el sol. A ver, con cuidado, con moderación. Siempre vamos a hablar que el mejor sol es el de la mañana o el del atardecer. Las horas centrales del día, si podéis proteger las plantas con una malla sombra o que tengan mucha luz, pero no un sol de plano directo con 40 grados porque se os van a quemar. Eso es importante. Por ejemplo, la Graftoveria opalina está bastante más fea de color que estaba en la primavera, que estaba de color rosada. Ha perdido completamente el color, lo mismo. Otra que parece que la han lavado con lejía. Entonces, pues, de una planta que estaba muy bonita y ahora pues ha perdido un poquito sus colores. Pero bueno, también lo que veo que es una planta muy resistente y tampoco se quema fácilmente como otras, con las que hay que tener bastante más cuidadito. También es una plantita muy resistente la Echeveria crenneria. Tampoco nunca noto que prácticamente que se quemen sus hojas con el sol. Ahí está, aguantando como una jabata. Bueno, veis, por ejemplo, aquí ahora las está dando el solazo y aquí tengo un poquito las que más aguantan. Por ejemplo, el Sedum praealtum, el de ahí el fondo, aguanta bastante.
El Sedum Adolphi también, pero bueno, se me está resintiendo un poquito. La Crassula marginalis estoy viendo también que se está resintiendo bastante. Ha perdido esos colores tan bonitos que tenía. Esta no tengo muy claro su ID. Y bueno, ahí está la pobre. Aquí, bueno, tengo mi cactus viejito que está bien peludo. Porque ya sabéis que cuanto más le dé el sol, más se recubre de esa pelusa. Eso es buen síntoma. Ahí está, aguantando como buen cactus. Aquí tengo mi Cotyledon orbiculata, que es bastante resistente al sol. También es una planta que le gusta mucho el sol. Las plantas que veáis que son como muy blancas, que tienen como mucha pruina, son plantas que suelen aguantar bastante bien el sol. Bueno, mi Pachyphytum gansu le estoy viendo que se está resintiendo ya, el pobrecito mío. Al igual que esa pequeña Echeveria híbrido, que bueno, se ha quedado pequeña, era mucho más grande. Aquí tengo mis orejitas de conejo, calancho de tomentosa, que bueno, es que está chiquitito porque se pudrió, hice un esqueje y bueno, está el pobre ahí sobreviviendo como puede. Mirad, la Crassula rupestris, veo que es una planta que también aguanta bastante bien el tema del sol. Ni se quema ni nada, o sea que es una planta resistente. Al igual que esta Gractoveria, Green One, bueno, de momento está bastante bien. La Echeveria mínima, aunque le encanta el sol, mirad cómo está, mínima. Se ha hecho completamente una bolita. Está la pobre, pues ahí aguantando como puede. Y bueno, mi Echeveria Line Chile, que sí que la veo que se está resintiendo muchísimo. No sé cómo va a acabar esta pobre. Y es que no sé muy bien dónde dejarla, si al sol, si a la sombra, si la dejo a la sombra se tiola, con mucha luz. La pongo poquito sol y luego la guardo un rato, o sea que la pongo dentro, pero veo que está sufriendo muchísimo con estos calores. Y bueno, mirad cómo están mis Aeoniums. El Mardi Gras está completamente cerrado desde hace muchísimo tiempo. Ha perdido ya muchas hojas. Y aquí tengo mi otro Aeonium, que también el pobre pues se me ha quedado en la mitad, pero bueno, ya me pasó el año pasado. Luego vi que en el otoño recuperó todo su esplendor. Están bonitos de color porque están como muy rojos, pero están sufriendo mucho. Entonces lo que hago, les dejo un poquito con el sol de la mañana, es decir, como de 8 a 11 y no más. Y ya luego los cojo y los cubro. Y los pongo en una zona un poquito más sombría, porque veo que sufren. Bueno, os vais a reír, pero mirad, este es mi invento con mis Aeoniums. Esta es mi malla sombra. Cojo la cortinilla que tengo, pues la cortina, vamos, que tengo aquí en la ventana, y se la pongo así y le hace un poquito de a modo de malla sombra, para que no sufran tanto. Entonces yo, pues eso os digo, que cada uno, cuando no tienes todo pues perfecto, pues tienes que apañártelas como sea. Y yo sé que la Aeonium puede aguantar muy bien las primeras horas de sol de la mañana, es más, les viene bien, se ponen muy bonitos, o sea, ya veis que son preciosos, ¿no? Pero sé que como le siga teniendo a partir de las 11, las hojas se le empiezan a achicharrar. Y yo no quiero un Aeonium achicharrado. Este es el Mardi Gras. Y este no lo tengo muy claro, verdaderamente. Aunque me pone esta en la app como rosa negra, pero yo creo que no es la rosa negra. La rosa negra tiene las hojas un poquito más afiladas, el Schwarzkopf. Bueno, pues eso. Como podéis ver, yo me voy buscando las mañas. Aquí veis mi cortinilla, ahí veis las pobres que están sufriendo, aguantando ahí como unas jabatas. El calancho de tomentosa, que está aquí metidito el pobre, esperad, aquí le tengo. Yo porque le tengo ahora un poquito perjudicado, ¿vale? Pero aguanta muchísimo el sol, ¿eh? Es una plantita que aguanta muy bien el sol. O sea, que está sin miedo. La podéis dejar tranquilamente. Vosotros tapaditos. Ah, bueno, una cosa que quería deciros de los Aeoniums
es que en verano tened mucho cuidado con el riego, porque entran en estado de letargo o entran como en una especie de dormancia. Bueno, curiosamente, si veis, de todos los que tengo, este es el que está más abierto. No sé por qué, porque... A ver que ponga esto así para que se vea mejor. Los demás habéis visto lo cerraditos que están, pero este, que es una Aeonium arboreum, pues está bastante abierto. Pero bueno, aún así, yo en verano los vengo a regar como cada 15 días o así. Aunque sequen hojas, no os preocupéis porque es normal, secan muchísimas hojitas. Pero luego ya vais a ver que cuando empieza a llegar el fresco y el otoño es como que renacen. Sin embargo, como los reguéis mucho, porque claro, les veis las hojas que se están secando y dices, uff, necesita agua. Y resulta que al revés, lo que hacéis es ahogarlo y se pudre. Entonces, bueno, pues en verano yo los riego muy poquitas veces. Los doy como 3 o 4 riegos en todo el verano, o por lo menos en los meses de julio y agosto. Y ya luego empieza a aumentar un poquito el riego según vaya entrando pues el tiempo un poquito más fresco. Eso también quería decíroslo para que lo sepáis con respecto a los Aeonium. ¿De acuerdo? Igual le pasa a los Sempervivum, que bueno, yo tenía, pero pasaron a mejor vida y este año no quiero más. Es una planta que no me gusta mucho cómo funcionan, o por lo menos a mí no me van bien. Bueno, veis, aquí tengo otra Sansevieria. La verdad es que hay muchas. Aquí tengo otra, la Black Star. Y bueno, lo único que hago es que en el verano las incremento un poquito el riego. Si en el invierno las riego como cada 15 días, pues ahora las riego, cada 15 días, una vez al mes, pues ahora ya las estoy regando como cada 15 días. Una cosa así. Bueno, mirad, aquí tengo a mis Echeverias Lolas, que estas son unos hijuelos, que mirad cómo han crecido, están muy bonitas. Ahí tengo también un Pachyphytum, este es el otro, el rosado, el pink, y ahí tengo otro hijuelo de la Echeveria pulidonis, que la verdad es que es una Echeveria muy resistente. Y nada, aquí están ahora todos al solecito. Esta es la Echeveria elegans, que aguanta bastante el sol, pero mirad, está la pobre también cerrada. Entonces, bueno, pues nada, así un poquito a grandes rasgos, espero que os haya quedado algo claro del vídeo. Ya sabéis, como estábamos diciendo, pues que cada planta es un mundo y tenéis que observarlas, mirar cómo van funcionando. Y el verano para mí es la peor época y hay que tener mucho cuidado pues con el exceso de sol y sobre todo cuando las temperaturas son altas. Y luego con el tema del riego, pues regarlas, como os he dicho, o muy pronto al amanecer, yo a las 7 de la mañana me levanto, las riego, o si no las riego ya muy al atardecer para que se hayan enfriado sus raíces. Entonces, a grandes rasgos, son los cuidados básicos. Las que veáis que están en estado de dormancia, como pueden ser echeverias, tal, regadlas con moderación y con cuidadito. Y nada, y por lo demás, pues esto es un poquito todo. Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado algo. Y nada, me gustaría que me contarais vuestras experiencias con vuestras plantas. Mirad, ahí tengo esa echando raíces, la limifolia, porque se me quedó sin raíces. Y bueno, ya está echando raicitas. Que me contéis vuestras experiencias con las suculentas. Y en verano, en vuestros países, en vuestras zonas, contadme si también tenéis trucos, que siempre se aprende de todo. Y nada, y ya entonces pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego chicos, cuidaros mucho, cuidaros de los calores. Venga, un beso, chao.